Bueno, es la paracha 15, se llama Bo, y viene, ¿verdad?, por el principio de, el primer versículo, ¿verdad?, que se habla en Shemot 10:1, que dice, Yahweh dijo a Moisés, ve a Faraón, y ve es, efectivamente es lo que se traduce de la palabra Bo del hebreo. En este versículo empieza, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías. Cuando nosotros vemos esto, a mí me salta, ¿verdad?, que dice que yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos. Cuando vemos estas porciones de todo el proceso en que el Señor saca a su pueblo de Egipto y que empieza a tener esta primera revelación Moshe, y que se le da la orden de lo que tiene que hacer, desde ese momento hasta terminar este tiempo, se hablan de 10 veces que habla la palabra, por lo menos es lo que yo conté, 10 veces que habla la palabra acerca de que Él va a endurecer el corazón y que se va a hacer de acuerdo a su propósito. Y esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Gracias. Me llama mucho la atención porque cuando se va a hacer el propósito, la voluntad del Eterno se va a hacer pese a quien le pese. Y eso es algo bien importante, que nosotros podamos entender que dentro de su propósito se van a cumplir sus promesas, se va a cumplir lo que está profetizado. Y bien nos es que nosotros estemos dentro del propósito de Él, que seamos parte del pueblo, ¿verdad? Que el Señor tiene ahora sí que estos pensamientos de bien y no de mal. Y que sí, efectivamente hay disciplina y hay tiempos en los que tenemos que ser tratados, pero al final sabemos que como su pueblo Israel, el Señor tiene propósitos buenos de misericordia y que va a cumplir esos propósitos en nosotros. Por lo menos en esta porción, Bo, se habla de 4 ocasiones en donde se dice que se endureció el corazón de Faraón, aún de sus siervos. Entonces esto es bien importante, que nosotros podamos reconocer que así es. Cuando nosotros vemos todo esto, a mí me llama mucho la atención, puse esta foto, ¿verdad? Porque esta foto representa a estas divinidades egipcias que eran en adoración al sol. Estas grabaciones tienen que ver con un faraón que él decidió quitar las divinidades aún de Egipto y que todo fuera enfocado hacia el sol, hacia el dios sol, es decir, que fuera ahora sí que honrado y adorado Ra. Esto es muy significativo en esta paracha, porque la palabra habla acerca de cómo iban a ser sacados de Ramsés y iban a ser llevados a Sucot. Y esto, claro que no es casualidad, tiene un propósito muy especial en que el pueblo haya sido ahora sí que sacado de este lugar. Aún el faraón se opusiera, ¿verdad? Era parte del plan del Señor para que se cumpliera lo que Él estaba diciendo. Él iba a endurecer el corazón de Faraón. Entonces, cuando nosotros vemos una frase que a mí pues a través de los años ya la he adoptado como mía, que hablaba Eric, ¿verdad?, acerca de cómo es que la agenda del mismo Satanás está dentro de la agenda de Dios. Nunca se va a salir de eso, ¿verdad? Los propósitos de Dios se van a cumplir. Entonces, Faraón, con todo y lo que se pudiera oponer, se iba a cumplir el propósito de parte del Eterno. ¿En quién? En su pueblo, en Israel. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. Muy bien, dice la palabra de Dios, aún en el Nuevo Testamento, ¿sí? En Juan 12, 39 al 40 dice, por esto no podían creer, porque Isaí dijo otra vez, ha cegado los ojos de ellos y ha endurecido el corazón de ellos, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se convierta y los sane. Entonces, dentro del propósito del Eterno está endurecer a algunos, para que se cumplan sus propósitos y beneficiar a otros dentro de sus mismos propósitos. En el pueblo de Israel, la misma parte, ahora sí que el pueblo de Israel, por designio del Eterno, fue que han sufrido un endurecimiento parcial. Entonces, cuando nosotros vemos aún ahorita en este tiempo que la casa de Judá pues niega al Mesías y que no lo aceptan, hay un rechazo bien duro, hablan cosas muy feas, y vemos que es parte del propósito que el Eterno tiene, porque es necesario que endurecido fuera su corazón para que se cumpliera la Escritura. Entonces no hay nada que se salga de los propósitos del Eterno. En Romanos 11:25 dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido ¿qué? Un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces sus propósitos se van a cumplir. Y el corazón de Faraón tenía que ser endurecido hasta lo último en lo que el Señor había planeado, porque era necesario que fuera así. Aún siendo ablandado a través de la muerte de su primogénito, de los primogénitos de Egipto, en su momento fue endurecido el corazón de Faraón para ir tras los hijos de Israel. Y con todo y eso, ¿verdad? Estaba el Señor en control completo, estaba en completa autoridad hasta el último momento, hasta que todos los carros, ¿verdad?, de Faraón tuvieran que ser, ahora sí que tapados por esta agua. Entonces todo tiene un propósito en el pueblo del Señor, de manera que de quien quiere tiene misericordia. ¿Y qué dice? Y al que quiere endurecer, endurece. Y así es. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién ha recibido a su voluntad? Más antes, hombres, perdón. Mejor me pongo los lentecitos. Dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces vemos que Pablo está explicando cómo es que el propósito y la voluntad del Eterno se va a llevar a cabo, se va a cumplir, y nadie se va a poder imponer a esa voluntad que el Señor ha establecido. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Cómo es que el Señor establece de acuerdo a su voluntad y así se hace. Lo más sabio de nosotros, ¿verdad?, es que nosotros con un corazón humilde, nosotros vayamos inclinados hacia su voluntad. Y por eso el Mesías nos enseña a orar de esa manera: hágase su voluntad, así como en el cielo se hace, que se haga en nuestras vidas. Entonces eso es lo más sabio, que en humildad nosotros nos estemos sometiendo a su voluntad. De hecho, pues esto podríamos ampliarlo muchísimo, porque a la hora de nosotros hablar de la obediencia a los mandamientos, tiene que ver precisamente con eso. Aún nosotros no entendamos. Habíamos visto en la semana, el miércoles y los días pasados, cómo es que hay mandamientos que se tenían que obedecer y no se entendía por qué, simplemente se tenía que hacer. Ahorita que vemos cuando se derrama la sangre de este cordero y que se pone en los dinteles de las puertas y que se les manda, tienes que hacerlo de esta manera y tienes que permanecer dentro y te vas a comer el cordero de esta manera, el cordero tiene que ser de esta forma. Los israelitas que estaban en Egipto en ese momento no comprendían por qué era. No les había sido revelado por qué era necesario que fuera de esa manera precisamente. ¿Por qué tenía que ver con los primogénitos? No se les había revelado, pero nosotros en el Mesías hemos recibido esa revelación. Entonces, aquí lo importante es de que era necesario que se obedeciera su voluntad, que se obedeciera al pie de la letra lo que se les estaba indicando, con entendimiento o sin él. Y a veces es necesario que nosotros obedezcamos de esta manera. No es necesario en muchas ocasiones que comprendamos todo, pero la palabra del Señor lo dice y nosotros obedecemos, nosotros lo hacemos. Qué bueno, qué hermoso sería que fuera así, ¿verdad? Pero es bien curioso porque la inclinación del hombre es siempre poner un pretexto o argumentar algo para no obedecer, cuando podría ser exactamente igual pero al revés. Obedecer, ¿verdad?, sin poner ningún pretexto ni ninguna una motivación propia para no hacer lo que se nos está diciendo, sino que obedezcamos y sabiendo que en el proceso el Señor va a traer su justa respuesta para que nosotros podamos comprender. Pero la dureza del corazón del hombre viene a tenderse a querer justificar para no hacer, no para hacer. Y eso es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque tenemos esa inclinación. Pero en el Señor, Él nos está ahora sí que quebrantando, ahora sí con cincel y marro, esa dureza de corazón para que nosotros podamos verdaderamente abrazar el mandamiento y entender la naturaleza de nuestro Elohim, que es bueno, que es misericordioso, que tiene pensamientos de bien.
Y que no estemos verdaderamente en esta, ahora sí que en esta necedad de no hacer lo que se nos está pidiendo para hacer nuestra voluntad. Mejor hacer lo que se nos pide, entendiendo quién es el que nos los está pidiendo. Y que sabemos que va a haber un propósito bueno y correcto. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Qué bueno sería que todos pudiéramos decir amén y que así empezáramos a caminar. Siempre hay ahora sí que un propósito de bien para tu vida al guardar el mandamiento. Nunca es para estarte molestando, para estarte ahora sí que oprimiendo, jamás. Sin embargo, nosotros argumentamos hasta lo que no, ¿verdad? Para podernos salirnos con la nuestra. Entonces que el Señor tenga misericordia y que haga ese trabajo en nosotros. En ese mismo versículo, ¿verdad? Perdón, en el versículo 12 del 37, sí, aquí es. Dice, los hijos de Israel partieron, viajaron de Ramsés a Sucot, algunos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Nosotros siempre hemos pensado que eran como 2 millones aproximadamente de israelitas. Vi unas notas de algunos comentarios, me llamó la atención porque hay quien piensa que podrían haber sido de 3 a 4 millones de personas. Dije, ay caray, o sea, era mucho más, tal vez el doble de lo que por lo menos yo siempre había pensado. Han de haber sido alrededor de 2 millones, por lo menos 2 millones. Pero se habla que tal vez con todos los niños y mujeres podría ser mucho mayor el número. Y dice, los hijos de Israel partieron. Este versículo a mí me llama mucho la atención porque dice, partieron. Me inquietó ahí, yo creo que el Señor, ¿verdad? Y empecé a buscar esa palabra. Cuando se habla esta palabra, dice Nasá del hebreo. Quiere decir propiamente tirar hacia arriba. Es como cuando se saca la estaca que está clavada hacia abajo. Tiras hacia arriba para, ahora sí que, liberarla. Dice, la estaca de la tienda. Empezar un viaje, partir. Acto involucraba arrancar estacas al prepararse para mudar las tiendas y pertenencias a otro lugar. Dice, llevar o traer algo de su lugar, poner algo aparte. Todo esto implica que salieron, partieron, viajaron, ¿sí? Apartarse, arrancar, ir, marchar, mudar, partir, salir, etc. ¿Sí? Dice, poner algo aparte. Me llamó la atención porque nosotros sabemos que poner algo aparte tiene que ver con ¿qué? Con santificación. Los tenía que apartar de Egipto, los tenía que desarraigar de Egipto para llevarlos a otro lugar. Tenían que sacar las estacas. Esto me llama mucho la atención porque cuando está hablando de quitar las estacas, tiene que ver con las estacas de la tienda. Es decir, mi morada, quitarla de aquí para ponerlo en otro lugar. Desarraigarme de aquí para poderme plantar en otra parte. Cuando nosotros entendemos esto, la obra del Eterno en el pueblo de Israel es desarraigarlo de Egipto, ahora sí que desestacarlo de Egipto para irlo a implantar o ponerlo en otro lugar. Esto es de mucho llamar la atención porque habla de sacar de raíz, quitar. Cuando nosotros estamos viendo todo lo que significa Egipto y vemos la obra del Mesías en nosotros, precisamente es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Desarraigarnos de Egipto para llevarnos a otro lugar. La obra de redención del Eterno a través del Mesías tiene que ver con que tu vida sea desarraigada de Egipto, del mundo, de la religión de antes, de todas las cosas que traemos en cultura, en costumbres, desarraigarnos para implantarnos en otra parte. Esto que nosotros estamos viendo aquí es de suma importancia para que nosotros podamos comprender el trabajo de redención que Dios, que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. No lleva, por favor cierren la puerta, mi amor, prendes el aire, el puro aire, ¿sí? Es tan importante que nosotros lo podamos ver para que podamos comprender precisamente ese propósito de parte del Eterno, ¿sí? ¿Dónde? Y aquí por favor atención, ¿en dónde estabas plantado? ¿Dónde estaba puesta tu tienda y estacada?
¿sí? Y hasta de dónde te está sacando el Señor. Y bien importante que comprendamos en dónde te quiere plantar. Me gustaría que pensaras en eso. ¿De dónde te ha sacado el Eterno? A través de la fe en Yeshua. Él te está diciendo precisamente, ¿verdad? Con esto que nosotros comprendamos qué ha sido mi Egipto. ¿Dónde estaba yo arraigado? ¿Cuáles eran mis costumbres, mis tradiciones, mi fe? ¿En dónde estaba puesto mi corazón? Si había idolatría, si había fornicación, mentira, deshonra. Y el Señor, por su misericordia, te toma y te desarraiga. Te quiere desarraigar, te quiere cortar para volverte a plantar, pero en otro lugar. En otro lugar. El entender de dónde he sido sacado y a dónde me lleva el Eterno, esto es crucial para que yo pueda verdaderamente, con toda docilidad, con completa mansedumbre, decirle al Señor: heme aquí, estoy en tu mano. Tú eres el que desarraigas y tú eres el que plantas en mí. Tú eres el que vas a cortar y tú eres el que vas a, ahora sí que, injertar aún en mí, vas a poner en mí. Tú sabes qué es lo que estás haciendo. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque aquí hay algo, ¿verdad? Lo acabamos de comentar. No siempre hay una completa comprensión de lo que el Eterno quiere hacer en tu vida. Pero es necesario que yo pueda ver cómo es que me está sacando de un lugar para ponerme en otro. Te saca de un lugar para ponerte en otro. Aquí es algo muy importante. Yo veo que mi esposa, ¿verdad? Que le gusta mucho estar con las plantas, ¿verdad? Y pone una aquí, la pone en la otra maceta, y ahí anda, ¿verdad? Y con los que le gusta también, ahí se intercambian tips, y ahí te va la lechuguita, que quién sabe qué, ¿no? ¿Sí? Y es bien tremendo porque cuando tú ves la planta, es completamente indefensa, no puede hacer nada ante la decisión de mi esposa. Y ahí va con todo y raíz, y vienes para acá, ¿sí? Y algo que a mí me llama la atención, como Carola ama las plantitas, cuando las pone y las trasplanta, les pone mejor tierra, las pone en una maceta más grande, las pone en un lugar donde les pegue más el sol o que les pegue menos según convenga. Y ahí las está regando todas las mañanas, ¿no? Unas con spraycito y otras con manguera, ¿sí? Para que pueda, ¿verdad?, darse el crecimiento. Si mi esposa eso hace con sus plantitas, ¿qué no hará el Señor con nuestras vidas? ¿Cuándo hemos visto, verdad, que una planta se rebele ante la mano del jardinero? Pues no puede hacer nada, ¿verdad? Solamente tiene que ceder. No hay nada más que hacer. El Señor quiere hacer precisamente eso en nuestras vidas. Entender que hemos estado en Egipto, hemos estado en cosas que no convienen, y el Señor quiere arrancar de raíz. Aquí lo que es muy lamentable, que nosotros, aún conociendo algunas cosas que son verdad, todavía nos aferramos a querer estar siendo nutridos por esta tierra que está contaminada, ¿sí? Por esas costumbres que no dejan absolutamente nada bueno. Que muchas veces se entiende, es que mis costumbres y todas las, ahora sí que las tradiciones que estoy arrastrando no tienen nada que ver con la palabra del Eterno. Sin embargo, yo voy a argumentar hasta cansarme para poder no despojarme de todo esto que el Señor quiere sacudir. Y no puede ser de esa manera. Nosotros tenemos que ser desarraigados, ser destacados, quitarnos nuestras estacas, llevar la tienda y todo lo que ella conlleva, ¿sí? Y pertenencias a otro lugar. Todo lo que somos para ponerlo en otro lugar. Así de fácil es de entenderlo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y entender que en el proceso que Él viene, tenemos que pasar por este desierto antes de entrar a la tierra prometida, ¿sí? Antes de entrar a lo que el Señor quiere bendecirnos. ¿Amén? Amén. ¿Sí se entiende? Qué importante es. Creo que es tiempo de que reflexionemos. Aquí en esta porción de lectura se habla acerca del tiempo establecido por el Eterno, de donde van a empezar
todo el conteo para sus fiestas solemnes, para sus citas divinas con su pueblo. Entonces, lo primero que hay que hacer para nosotros poder, ahora sí que ser quitados de aquí para ser puestos acá, es entender que hay un principio. Hay un principio. Se nos está desarraigando, sacando con todo y estaca, completamente se nos está sacando de aquí para empezar una nueva etapa. Y el Señor nos dice, este será el principio, porque de aquí empieza el conteo. Del primero de este mes vas a contar 10 días y vas a escoger cordero. 4 días más y vas a sacrificar cordero. Un día más y empiezas con sacando levadura. 7 días vas a comer esto. Entonces empieza el conteo. Pero primero tienes que ser sacado. Primero tienes que ser sacado. No eres sacado, no puedes entrar a lo que el Señor está pidiendo. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que sí tenemos que ser sacados, desarraigados, completamente, ¿verdad? Que sea tirar hacia arriba, que seamos tirados hacia arriba, ¿sí? Y yo me llama mucho la atención, ¿quién ha sacado zanahorias de la tierra? ¿Sí? Y así es, ¿no? Y sale. Y ahí sacas tu zanahoria, ¿verdad? Y es una bendición porque a mí me ha tocado hacerlo y nunca piensas, ¿verdad? Que de la ramita a veces sale una zanahoria grandota, así, ¿no? Sí, el Señor nos quiere sacar y sacudir esa tierra. Hay otros nutrientes mejores, hay cosas que el Señor tiene, planes que el Señor quiere hacer en tu vida, pero es necesario que salgas. Es necesario que salgas. Veamos. Cuando nosotros vemos en el Salmo 78, dice así: cuando dispuso camino a su ira y no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia, y está hablando de Egipto. Él hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. 52. E hizo salir a su pueblo, ¿cómo lo dice? ¿Lo leemos? E hizo salir a su pueblo como ovejas, y cual rebaño los guió por el desierto. Y eso es lo que quiere hacer el Señor, ¿sí? Sacarlos de Egipto para irlos y llevarlos, pastorearlos donde Él diga que es mejor. Fíjense que qué curioso, porque habla de ovejas, cual rebaño los guió al desierto. O sea, a mí me gustaría que me llevara así como a una pradera verde, así con montañas y arroyuelos y todo. Pero era necesario que el pueblo de Israel entendiera que su dependencia no era definitivamente de las cosas que le rodeaban. Su dependencia no era ni siquiera de las circunstancias que estaban viendo o viviendo. Su dependencia y su seguridad eran completamente, ¿verdad?, del Eterno. No había nada más. Y el Señor los lleva como ovejas al desierto. Aunque sí es verdad que el desierto no era completamente árido, sin embargo, vimos que la dependencia del pueblo era del Eterno. No tenía que ver con con que la tierra fuera buena o no, si el desierto era fértil o no. El Señor les iba a dar, ¿verdad?, agua en el desierto. Iba a salir del pedernal, iba a salir de la roca el agua. Él iba a mandar ese pan del cielo. Él iba a mandar toda provisión, ¿verdad? Y era necesario que el pueblo de Israel ahora sí que experimentara esa dependencia del Eterno, que estuviera experimentando en que el Señor tiene cuidado de sus ovejas, totalmente. Amén. Muy bien. Y dice: e hizo salir a su pueblo como ovejas, y cual rebaño los guió por el desierto. Los condujo con seguridad y no tuvieron temor. Estaban seguros porque estaban dentro de la voluntad del Eterno. Salieron de donde tenían que salir y estaban en el lugar que tenían que estar. Sigamos. Y dice en el Salmo 80: oh Elohim Sebaot, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir a una vid de Egipto. ¿Qué es lo que hizo venir de Egipto? A una vid. ¿Sí? Expulsaste las naciones y las plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque como vemos que el Señor hace precisamente aquí, desarraiga para plantar,
te quita de aquí para ponerte acá. Y no puedes protestar. No debes de protestar, sino que realmente ser manso delante de Él, para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Y aquí vemos de Ramsés a Sucot, el dios del sol, a cabañas o tabernáculos. Y esto tiene un significado bien profundo, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos de dónde nos ha sacado el Señor a la mayoría, nosotros vemos que estamos completamente, ¿verdad? Bueno, consciente o inconscientemente, en una adoración que no tiene que ver con el eterno Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? No tiene nada que ver con él, y estábamos completamente sumergidos en esa ignorancia, en adoración a otras cosas, en otros días, en otros festejos, aún con otra manera de ver el plan de redención. Traíamos tantas cosas arrastrando, y el Señor te dice, ¿sabes qué? Te voy a sacar en ignorancia o sin ella, desarraigar de todo esto para ponerte en otro lugar. Y que toda esa influencia que se está teniendo sea quitada de tu mente y de tu corazón. Porque efectivamente Israel fue sacado de Egipto, pero sabemos que Israel todavía tenía Egipto después de años en su mente y en su corazón, y empezó un trato muy especial, ¿sí? Por desgracia, nosotros no somos excepción en esto. Vemos que vamos hacia otro lugar y dijimos, bueno, este es el camino, esto es correcto, o sea, sí me cuadra, pero todavía traemos todo esto arrastrando. ¿Por qué? Porque venimos muy arraigados en todo este asunto. Nos gustaban mucho, ¿verdad? Los ajos y los rábanos, ¿y qué más decía? Cebolla. Las cebollas, pura cosa así de aliento, ¿verdad? Pero bueno. O los melones y todo eso de Egipto, y todavía tal vez seguimos pensando en aquello. Y el Señor te dice, ya no, ¿sí? Te estoy dando algo mejor. Te voy a llevar a lugares mejores. Ya no es de que vengas cada primer día de la semana con una sinergia, con una viada hacia esa adoración al sol tan de antaño, ¿verdad? Tan antigua, ¿sí? Que fue implantada desde hace 16, 17 siglos atrás, o no sé, tal vez más, ¿sí? Y te dice el Señor, ya no sea así. Ya no sea así. Ya no te vas a alimentar de esa manera. Ya no vas a ver la Biblia desde una perspectiva griega o romana. Ya no vas a festejar de esta manera. Yo tengo algo mejor para ti. Te voy a arraigar a mi palabra. Te voy a arraigar a la cultura del pueblo de los santos, de los verdaderos Kadosh, ¿sí? Pero seguimos rebelándonos, así como que una raicita todavía sigue metida ahí, ¿no? Y el Señor te dice, no, la voy a tener que cortar, tarde o temprano. Tarde o temprano va a tener que ser cortada, ¿sí? Porque no te puedes quedar en medio. Es necesario salir de Egipto. Es necesario desarraigarte de Egipto. No puede ser que sigamos, ¿verdad?, con una raíz en aquellas costumbres, en aquella cultura, en aquella forma de expresarse. Cuando el Eterno está diciendo, hey, yo quiero que empieces a hablar de esta manera. Quiero que empieces aún a vestirte de esta manera. Quiero que te empieces a alimentar de esta manera. Quiero que tu moral vaya de menos a más. Que tu ética sea de acuerdo a la Torá. Que tu nacionalidad sea de acuerdo al pueblo de los santos. Porque así lo establecí yo y costó el precio, ¿verdad?, que fue pagado con sangre de mi Hijo amado. Y dice, ¿sabes qué? No más voltear para atrás. Ya no. Es para enfrente. Es hacia acá. Dale la espalda a Egipto. Tienes que ir en pos de hacer la voluntad del Eterno, siguiendo Torah. No se le puede seguir mirando, ¿verdad?, como la esposa de Lot, a ver si alcanzas a ver algo allá de Sodoma. No, ya no. Tienes que cortar con ello y empezar a ver para enfrente. Amén. El Señor ha sido muy paciente. Yo creo que lo va a seguir siendo. Pero creo que tiene que ser muy claro, ¿verdad? Que tenemos que cambiar completamente de perspectiva y ya no estar así como que, ¿verdad?, con un ojo para acá y otro para allá, ¿no? Pues no somos
¿Ok? Sí, no somos camaleones, ¿verdad? No somos iguanas. Nada más vemos para un lado. ¿Sí? Entonces tenemos que enfocarnos hacia ese lado. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos a lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces cuando se habla de Ramsés, a mí me sorprende que venga así de esta manera. De Ramsés a Sucot, del dios del sol a cabañas, a tabernáculos. Cuando nosotros vemos la potencia de Egipto, con sus grandes pirámides, su gran ejército, con esa civilización que pues ha trascendido, bien tremenda. Y el Señor te dice, no, quiero que salgas de aquí para que habites en cabañas, para que habites en tienditas, ¿sí? Y tal vez nosotros podemos ver de dónde nos está sacando el Señor y decir, no, pues es que aquí es poderoso, aquí estamos seguros, aquí están la mayoría. Y el Señor te dice, no, vas a habitar en cabañas, porque el habitar en Sucot, habitar en cabaña, habitar en tienda, tiene que ver con una dependencia del Eterno completamente. No estás dependiendo de una infraestructura ni de un sistema, no estás dependiendo del poderío de todo esto, de lo que el mundo pueda dar, sino que te despojas de todo aquello para meterte en esa cabañita, en esa tiendita, donde tienes que estar completamente tomado, ¿verdad? Poniendo tu confianza, tu fe en el Eterno. ¿Sí? El Señor quiere que salgamos de todo esto, de todo ese Egipto. Sigamos. Dice, los hijos de Israel partieron a Ramsés, de Ramsés a Sucot, algunos 600,000 hombres. Cuando nosotros vemos lo de Ramsés, ¿verdad? Según el diccionario, dice trueno, hijo del sol, transliteración del Egipto. El que el dios del sol, Ra, ha engendrado. El que el dios del sol ha engendrado. Eso quiere decir Ramsés. Curiosamente, cuando vemos las diferentes culturas, ¿sí? Desde el gran Nimrod hasta pasar por todos estos reinos, asirios, egipcios, babilónicos, medos, persas, griegos y romanos, es bien curioso porque se va heredando toda esta adoración al sol. Y en todas estas culturas paganas hay un hijo que ha sido engendrado por el sol, hasta llegar a el 25 de diciembre, ¿verdad? Que no es nada nuevo, es antiquísimo, donde se festeja precisamente el nacimiento del Hijo del Sol. ¿Sí? ¿Será casualidad? No es casualidad. Es parte de esta, ¿verdad?, perversidad que quiere pervertir la verdadera fe en el Mesías de la palabra, en el Hijo verdadero del Dios Altísimo, del único Dios verdadero. ¿Ok? Entonces me llama mucho la atención, dice, de Ramsés a Sucot. Y dice, sigamos. En Revelaciones, en Apocalipsis 21:3, dice así, y hay una gran voz procedente del trono que decía, ¿lo leemos juntos? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Entonces el Señor, ¿verdad?, se revela como el tabernáculo. No necesita de grandes pirámides, ni de grandes sistemas, ni de gran poder, ni mucha cosa. Él mismo es el poder. Él mismo es nuestra protección. En Él mismo estamos, ¿verdad?, bien refugiados, bien guardados, bien protegidos. Y el Señor está hablando precisamente, sales de Ramsés para ir a tabernáculos. Sales de Egipto para depender de Él completamente. ¿Sí? Y ahí vemos, ¿verdad? Cuando vemos en Gosén, ¿se acuerdan que esa fue la porción de tierra que se les dio a los israelitas? Dijo, ahí van a estar. Ahí en Gosén se estaba haciendo Ramsés, ¿verdad? Esta ciudad del Dios, ¿verdad?, de este personaje que es engendrado por el sol. Entonces, donde estaba, yo creo que el Señor, no creo, pues tengo la seguridad que en el tiempo, obviamente está profetizado, pero era el tiempo correcto. ¿Sí? Egipto se había metido a Israel, a los territorios de Israel. ¿Sí? La cultura ya estaba completamente, ahora sí que absorbiendo todo esto. Ya es tiempo de que salgan. Ya no se van a meter más, no se van a asimilar más en esta cultura egipcia. Tienen que salir. Y el Señor manda a su siervo y empieza todo este movimiento para salir de Ramsés e ir
del otro lado del mar, del otro lado del río, dice, ¿verdad? Como buenos hebreos, tenían que pasar a este lado, ¿sí? Aunque sabemos, ¿verdad?, que venían del Éufrates, tenías que pasar por diferentes lugares porque el Señor así lo decía, los del otro lado, ¿sí? Entonces nosotros, ¿verdad?, como pueblo hebreo, venimos de otro lugar, el Señor nos ha pasado a otra parte, ¿sí? Sigamos. Cuando vemos que en el Mesías, en 2 Corintios 2:17 dice, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. De modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Cómo son hechas? Nuevas. ¿Y las cosas viejas qué? Pasaron. ¿Egipto dónde está? Ya, en el pasado. En el pasado. Mi cultura mezclada con tantas cosas, ¿dónde está? En el pasado. En el pasado. Ah, ya no queremos decirlo, ¿verdad? Pasado. En el pasado. Tiene que estar en el pasado. Amén. Y aquí son hechas nuevas. Porque nosotros no venimos de ningún estirpe así de que ay, somos de la tribu de... No, no sabemos nada. Estamos por confianza en Él. Venimos de lugares que son paganos. En mentiras nos fueron... ahora sí que fuimos educados en pura mentira y pura cosa pagana. Esa es la realidad. Y en el Mesías, el Señor quiere que verdaderamente entendamos, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Y así tenemos que empezar a entenderlo. No podemos seguir arraigados allá. Ah, pero es que mi abuelita, fíjate que ella, ¿vieras cómo prepara él? ¿Sí? Y los tamales, no, espérame. Qué bueno que le salga bien todo eso. Pero no podemos seguir arraigados a todo aquello. Tenemos que empezar a dar pasos y entender con la palabra qué es lo que está esperando el Señor, a dónde nos quiere llevar el Eterno. Entonces es necesario que las cosas viejas que tengan que ver con toda esa herencia cultural pagana, ¿sí? Que podría haber cosas que no tienen nada de malo, pero me refiero a todo lo religioso que está mezclado en nuestras costumbres, toda religiosidad, toda cuestión mundana, toda manera de pensar que sea ajena a lo que es la palabra, todo eso y más tiene que ser desechado, tiene que ser quitado, ¿sí? Es importante que nosotros vayamos, ¿verdad?, de acá y nos seamos trasladados a donde Dios nos quiere. En Isaías 43 dice así, yo soy Yahweh, perdón, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. ¿Y lo que dice? ¿El qué? Creador de Israel. Es el creador, es el que hizo este plan a través de este pueblo pequeño y despreciable. Pero que el Señor en su misericordia hizo que se multiplicara de una manera tremenda, que al final hasta les tenían miedo, ¿verdad?, de tantos que eran, ¿sí? Entonces dice, así dice Yahweh, que abrió camino en el mar y senderos en el agua impetuosa, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, juntos se acuestan para no levantarse, se apagan como se apaga el pábilo. No recordéis lo de antaño. ¿Lo leemos juntos? No recordéis lo de antaño, Ni nos cuidéis de lo pasado. Amén. Ya quedó atrás. Vámonos. He aquí yo hago algo bueno. Ya está brotando. ¿No lo notáis? Abriré un camino en el desierto, ríos en la soledad. Me darán honra las fieras salvajes. Daré aguas en el desierto y ríos en la soledad para apagar la sed. ¿De quién? De mi pueblo. De mi escogido. El pueblo que yo he formado para mí mismo. ¿Para qué? ¿Qué dice? Proclamar mi alabanza. Para que proclamara mi alabanza. Entonces el Señor tiene ese plan para Israel. Sacarlo de todo Egipto, de todo lo que tiene que ver con Faraón, de todo lo que tiene que ver con sus huestes y sus fuerzas, de su poder, para meternos en su reino, en su voluntad. A estar expensas verdaderamente de Él. A que realmente, así como vienes, vengas a ser completamente un hombre o una mujer que confía en Él, que tiene su fe en Él, porque Él ha de ver por ti en todo. Pero no podemos estar con un pie aquí y otro acá. No, hay que meterse en el mover del Señor, porque Él va a proveer agua en la sequedad.
Él va a proveer alimento para el que esté hambriento. Él va a hacer que nunca tengas necesidad de nada. Gracias. Aun si tu vestido no se va a gastar, no se va a gastar tu vestido, ¿sí? Tus zapatos van a seguir así como nuevecitos, aún los hayas usado mucho. Yo no sé qué tantas maravillas va a hacer el Señor, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Amén. Así de sencillo es, ¿verdad? Amén. Entonces, que el Señor nos esté revelando esto, ¿verdad? Dice Romanos 6, por tanto fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y precisamente cuando el pueblo de Israel pasó por el mar, que eso lo vamos a ver la semana pasada, la semana que viene, perdón, la semana pasada es difícil, pero bueno, la semana que viene, sí, precisamente los pasa por el mar para muerte, para muerte. Yo creo que Israel estaba así voltando hacia el mar, se estaba cerrando y ya dijo, ya está, Egipto ya está muerto para nosotros, ya no vamos a volver. Fíjense qué tremendo, porque era necesario que el pueblo de Israel entendiera que el mar no se iba a volver a abrir para que volvieran a Egipto. No iba a pasar eso, era una despedida. Estoy muerto a Egipto. Ya estoy muerto a Egipto, ya no puedo volver. Se abrió el mar para que yo pase, pero es boleto de ida nada más. Es boleto de ida. Amén. 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 Aleluya. Es boleto de ida, no hay vuelta atrás. No había ferry. Vamos a volvernos a subir para... Bueno, espero que sepan que es un ferry. Señor, aquí no hay. Muy bien. A nosotros se nos es algo común porque en Indonesia, como son muchas islas, ¿sí? Se conectan por medio de ferry. Hay ferries por todos lados, ¿no? Rutas por todos lados. Bueno, en fin. Dice... Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros anduviéramos en novedad de vida. Cuando Israel pasó, si el Señor no abre el mar, técnicamente Israel ya estaba muerto. ¿Sí? Es más, psicológicamente, mentalmente, Israel ya estaba muerto. Estaban en pánico completo. ¿Sí? Ya decían, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a morir. Pero el Señor abrió el mar. Otra vez, dando a entender, he comprado sus vidas. Yo los salvé, me pertenecen. Yo los salvé, me pertenecen. Ya no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Sí? Y por el sello de esta agua, yo estoy dando la victoria a los ejércitos de Israel, para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Sigamos. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Al estar del otro lado, el pueblo de Israel resucitó de la muerte. Ya estaban muertos. Había que haber un prodigio, un milagro de parte del Eterno. Y eso fue precisamente lo que hizo. ¿Ok? También lo seremos en su resurrección 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo dice? ¿Nuestro viejo hombre qué? Fue crucificado juntamente con Él, a fin de que... ¿A fin de qué? El cuerpo del pecado fuera... ¿Todos juntos? Servir más al pecado. 7. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros somos comprados con la sangre del Mesías, es precisamente Él hacerse un pueblo para sí. Ya no puede voltear a ver Egipto. Por eso es tan importante que nosotros pasemos por las aguas, que nosotros seamos sumergidos y que nosotros seamos levantados, ¿verdad?, en resurrección de vida, en el nombre de Yeshua, para servicio a Él. Y ya no vivo más yo, sino vive el Mesías en mí, ¿sí? Y empezar a ir caminando en este sentido, ¿sí? Y si hemos muerto en el Mesías, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. 10. Porque en cuanto a que murió, el pecado murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive, para Dios, para el Elohim, vive. Así también vosotros considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías
Yeshua. Entonces, el pueblo de Israel, al pasar por esas aguas, eso era lo que tenía que ver. Muerto a Egipto, muerto al pecado. No, no es que ustedes sean, no, sino... En fin, lo voy a hacer para acá. Muerto al Mesías, ¿cómo se dice? Muerto en el Mesías para nosotros verdaderamente entender que era cortar con todo lo que tenía que ver con Egipto. Ya estaba sepultado en las aguas Egipto y tenían que ir a novedad de vida. Ya no podían volver. Toda la vida, y esto es algo bien tremendo, si nos podemos a reflexionar en esto, es un pueblo que ha estado más de 400 años sumergido en otra cultura y de repente es cortado. Ya no vas a volver allá. Ya no. Ya no. Me llama la atención porque el que pierde la capacidad de poder pasar aquí al país del norte, así como que es un luto, ay, que ya no puede ser. Perdí, me la quitaron, ¿sí? Por cual que me castigaron tantos años, ¿sí? Ya no vas a pasar para allá, ya no puedes, no tienes permiso, ¿sí? Pero eso no es nada. Cuando el Señor nos está diciendo, ya tienes que pasar al otro lado, ya darle la espalda a todo aquello y verdaderamente vivir en novedad de vida, para honra y honor de Él. Amén. Amén. Sigamos. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, Que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que fue creado según Elohim, en la justicia y santidad de la verdad. Esto es bien tremendo porque vemos que la palabra de Dios está llena de esto. Y utiliza palabras bien fuertes. O sea que como que si hablamos un poquito fuerte, ay no, es que eso está muy legalista. No, es que es demasiado, es muy fanático. Pues si yo veo a alguien legalista y fanático, precisamente ha sido al Mesías, a Pablo, a Pedro, no se diga Santiago. Oye, por favor, veamos la palabra de Dios tal cual es. Y nos lo está poniendo de esta manera, ¿no? Es que así es. No, espérame, no pasa nada, Dios es misericordioso. Sí, está dando misericordia, se está derramando en bondad, porque te está haciendo saber la verdad. Ahí está su misericordia. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar ese paso. Y decir, ¿sabes qué? Amén, que así sea. Amén, Señor, vamos para adelante. Porque yo sé que tú eres bueno y tú no nos vas a dejar. A final de cuentas, toda nuestra motivación para hacer esto, con toda nuestra torpeza y que fallamos y que todo esto, pero todo esto tiene que ver con acercarnos más a ti. Tiene que ver con agradarte a ti. Tiene que ver con que verdaderamente nuestras vidas sean de honra y de honor para ti. Ya no me quiero agradar yo a mí mismo, sino que tú seas agradado. Y vamos caminando. Vamos dando los pasos. El Señor ha sido muy paciente. Gracias. Es muy paciente. Tenemos años en esto. Y el Señor realmente ha sido muy paciente. Y ha sido bueno y misericordioso. Pero aquí sucede algo. Los tiempos están muy adelantados. Los tiempos están muy adelantados. Ya tenemos que cortar. Es necesario que ya se tomen decisiones. No que antes no fuera así. Siempre ha sido igual. Pero los tiempos están muy adelantados y el Señor dice, ¿sabes qué? Hay premura. Ya es necesario que vayamos adelante. La necesidad es mucha. ¿Sí? Y necesito siervos capacitados para recibir a los que van a venir. Necesito que mi pueblo verdaderamente esté preparado, ya completamente definido, porque queremos darle honra a Él. Amén. Amén. ¿Sí? Sigamos. 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor al Mesías. Ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la superioridad del conocimiento del Mesías Yeshua. Fíjense qué tremendas palabras, ¿no? Mi Señor, por el cual perdí, lo leemos juntos, por favor, dice. Por el cual perdí todas las cosas Y las tengo por estiércol para ganar al Mesías. Qué palabras tan duras, ¿no? Filipenses 3:7. ¿Sí? Ese era el pensar, ¿sí? Del que escribe 1 Corintios 13 acerca del amor. ¿Sí? Ese era el pensar. Ya todo lo tengo por estiércol.
Ay, no, qué fuertes palabras. No, pues ese es Señor hablando a través de este apóstol, ¿verdad? De este siervo, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Y aquí viene, ¿verdad? En Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y vi que descendía del cielo de Elohim la ciudad santa, una nueva Jerusalén dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: he aquí, ¿qué dice? El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Sí? Otra vez. ¿De dónde sale esto? Pues de que el Señor estaba tabernaculizando desde el desierto con su pueblo. Él estaba teniendo ahora sí que habitando entre su pueblo. Lo que fue, va a ser. Esto era una sombra de lo que ha de venir. Es algo que está en el corazón del Señor para su pueblo. Y que así es. ¿Sí? Pero Él iba a habitar con su pueblo, tabernaculizar con ellos, estar con ellos fuera de Egipto. No iba a habitar con ellos, ni iba a poner su presencia, su tabernáculo en Egipto. Tenía que ser sacado de Egipto. Esa es una realidad, no puede ser de otra manera. Egipto fue utilizado por el Eterno para sus propósitos, al igual que Babilonia en su tiempo, y al igual que Grecia y también Roma y todos utilizados para su tiempo, pero con el propósito de que su palabra se cumpliera, que el propósito en Israel fuera cumplido, para poder hacer entender que su pueblo Israel está en completa dependencia del único Dios verdadero. Ese era el propósito. Y va a utilizar este y el otro y lo que sea necesario, ¿sí? Para que su propósito sea cumplido. Y sigue, y dice: y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas que pasaron. 5. Y el que esté sentado en el trono dijo: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe estas palabras que dice. Son fieles y verdaderas. Señor quiere que salgamos de Egipto completamente. Completamente. Y es bien tremendo, porque fue establecido que así fuera, y que el sello para el pueblo, para cada familia de Israel, fuera la sangre del Cordero, para que la muerte no entrara a ese hogar. Ellos fueron exentos de esa plaga de muerte, ¿sí? Fueron exentos. Era necesario que la sangre fuera derramada. Y eso a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cómo es que el Señor estableció que fuera así? Obviamente no son casualidades. Era una sombra, era algo que estaba gritando el Señor en esas formas proféticas, ¿verdad? Que se iba a cumplir en su Hijo amado. En su Hijo, ¿verdad? El unigénito. Su Hijo, ¿verdad? Que en Él se iban a cumplir todas las cosas. Así tenía que ser. Cuando nosotros vemos en Juan, en la Biblia textual, dice así, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. ¿Y qué dice? Entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque así tenía que ser. Así tenía que ser. Y otra vez, quería habitar en el desierto. Con el Mesías, su Hijo, habitó entre los hombres. ¿Y qué viene con la Nueva Jerusalén? Habitar entre los hombres. Tabernaculizar. ¿De dónde nos está sacando el Señor? ¿Sí? De Ramsés. Yo creo que más literal no puede ser. La gran mayoría venimos de la adoración de Ramsés versus Roma. ¿Sí se entiende? Así es. ¿Y a dónde nos está sacando? A que habitemos en refugio con Él, tabernaculicemos con Él, que habitemos juntamente con Él. Él habita juntamente con nosotros y quiere que cortemos con todo eso, ¿sí? Y el precio para que eso suceda es bien costoso, es la sangre del Cordero. Ya no de corderitos, que se está hablando, ¿no? Pues sí, que estamos hablando de cuántas, si eran 2 millones, ¿cuántos miembros por familia en los pueblos de Israel? ¿Cuántos te gustan? 10. 10 personas por familia, ¿sí? ¿Cuántos corderitos se tuvieron que morir? Tuvieron que ser degollados. 150, 200 mil.
¿Sí, sí me entienden? Es algo bien tremendo. El derramamiento de sangre fue mucho, de corderitos. Pero para que nosotros comprendamos que nuestra redención fue muy, pero muy costosa. Más allá de un corderito, ¿sí? Fue la sangre del Hijo amado, ¿sí? Del santo, del justo, ¿sí? Sigamos. Y dice en el 12:1, habla Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes es para vosotros, ¿qué dice? Principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Y así fue establecido que fuera. Ese mes, así fue como el Señor quiso que fuera, ¿sí? Y de ahí para el frente. Y de ahí empieza el conteo, ¿sí? Para que nosotros podamos participar de esas citas con Él. ¿Para quién? Para todo aquel que salió de Egipto. Para todo aquel que fue sacado con brazo poderoso. Para todo aquel que fue protegido por la sangre del Cordero. Para que la muerte no entrara ahí. Para ser librado de la muerte. ¿Sí? Sigamos. Y sigue, ¿verdad? En esta porción, Shemot 13:3 dice, Moisés dijo al pueblo, recordar este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre. Y así era. Estábamos en casa de servidumbre, ¿verdad? Sirviendo a falsas creencias, al pecado, a la fornicación, al robo, a la mentira, a la injusticia. Totalmente sumergidos en nuestros pecados, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Y el Señor dice, no, ya no, van a salir de ahí. Ya no se va a asimilar más esta generación, los voy a sacar de ahí. Es necesario que salgan de Ramsés para que vengan a ser refugio en mi tabernáculo. Ya no más, ya no más. Hay que salir de todo esto, ¿sí? Y el Señor así lo hace. Sigamos. Casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada de leudado. Vosotros salís hoy, ¿y qué dice? En el mes de Abib. Y sucederá que cuando Yahweh te introduzca en la tierra del Cananeo, el Eteo, el Amorreo, el Heveo, el Jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos? Celebraréis este ritual en este mes. ¿Por qué creen que era tanto énfasis en esto? Porque se repite varias veces. Porque el pueblo estaba obedeciendo sin entender lo que había de venir. Pero ahí está la bendición, que a ti se te está revelando. Gracias. A ti te fue revelado. ¿Sí? Todo esto ellos lo tuvieron que hacer por mera obediencia. Y vienen los sabios, no es que fue por esto y que fue por aquello. Y dicen mil cosas. Cuando la respuesta está en Yeshua HaMashiach. Y así es. Así es. El Señor así le plació. 12:40. El peregrinaje de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. 12:42. Noche de vigilias es para Yahweh, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Yahweh para ser guardada por todos, ¿lo leemos juntos? Por todos los hijos de Israel, por sus generaciones. En Gálatas dice que en la fe, en la confianza en Yeshua, nosotros somos hijos de ¿quién? De Abraham, dice. Somos hijos de Abraham. ¿Sí? Quiere decir que nosotros somos, ¿verdad? Israel. Las promesas de Abraham fueron heredadas a Isaac y de Isaac a Israel. Nosotros en Yeshua somos Israel, hijos de Abraham. ¿Sí? Y por esa promesa del Eterno a los padres, por amor a los padres, Abraham, Isaac y Jacob, es que nosotros estamos siendo salvos y redimidos, ¿verdad? De la muerte, del pecado, de Egipto, de Babilonia, de Roma, de la mala cultura, de las cosas que no tienen que ver con el Eterno. El Señor nos ha comprado con precio de sangre, y sangre preciosísima, valiosísima, ¿sí? Qué importante, ¿verdad? Que podamos comprenderlo. 13:6. 7 días comerás pan sin levadura y el 7º día será celebración para Yahweh. Cosas sin levadura se comerán los 7 días y ninguna cosa leudada se verá contigo.
ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio, y aquel día se lo explicarás a tu hijo. Otra vez, qué importante es que nosotros como padres pasemos este legado a los hijos, que realmente nosotros estemos con más capacidad que nuestros hijos explicando lo que el Señor ha hecho, todo el costo de nuestra redención, todo lo que ha hecho el Señor para que nosotros lleguemos hasta aquí. Y cómo es que si haces la tarea como padre y madre, ¿sí?, tus hijos ya no van a estar volteando con deseo y con todas sus fuerzas, ¿sí?, el volver a Egipto. Pero como no hacemos la tarea, nuestros hijos no ven nada especial en nosotros como padres, pues ellos dicen, pues acá está más suave, acá está más divertido, mira las pirámides, qué grandes son, y aquí hay ajos y rábanos y cebollas y qué más, ¿sí? Porque nuestros hijos no se les ha inculcado el amar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se despojó de su hijo amado para que pueda comprar un pueblo para sí. Nuestros hijos no se ven como Israel, no se ven como comprados con la sangre del Mesías, y por eso quieren volver a Egipto. Pero el que sí entiende, y el papá que hizo la tarea de explicar completa y totalmente, con toda capacidad y gracia, con toda esa creatividad que oró antes, Señor, ayúdame para poder explicar a mi hijo cómo es esto, porque te preocupas, porque realmente estás comprometido. Y tu hijo, como te ve con toda pasión y te ve que tienes esa armonía con lo que dices y con lo que vives, ¿sí?, él dice, esto es, aquí estoy seguro, mi papá tiene razón, ¿sí?, mi mamá está diciendo verdad, yo no quiero Egipto, yo no voy a voltear a ver Egipto, qué pirámides, qué Keops, ni qué nada, ¿sí me explico? Amén. Yo no quiero tener nada que ver con Ramsés y con todos esos demonios. No tengo nada que ver con la adoración que no sea el Dios de la palabra del Eterno, ¿sí? Pero cuando estábamos de aquel lado, cómo nos gustaba inculcar todas esas malas creencias. Y le metías dinero, billete al asunto. Y comprabas las esferitas que eran las más de moda, ¿verdad? Y le metías lana al gran evento, con tu piernita y tus tamales y todo lo demás. ¿Cómo no va a estar inculcado en el corazón de los niños? Cuando venimos a abrazar la verdad, venimos con tantas dudas. Bueno, sí, bueno, pues vamos ahí a la quejilá, a la congregación a festejar. Y en la casa es un cementerio. No hay nada. ¿Qué pasa? Todavía traemos raíces en Egipto. Y el Señor está diciendo, ¿sabes qué? Ya no, ya dale para acá. Emociónate y concéntrate en lo que yo te he dado. Vive completamente con la pasión que yo te estoy poniendo por mis cosas. Aquí invierte, aquí métele coco, aquí ora para que el Señor te dé creatividad, ¿sí? Y empiezas a hacerlo. Y nuestros hijos no van a voltear a ver a Egipto. Así es. Los hijos siguen a los papás. Así es. El Señor ha puesto esa naturaleza. Y si el papá es hipócrita, el hijo se va a dar cuenta, va a seguir al papá. En hipocresía va a andar, no pasa nada. Así es. Créanme que así es. Qué bueno que nos definamos. Y que digamos, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé ni cómo, voy a confiar en ti. Yo ya quiero cortar con esto. Ya no quiero esto. Ya no más Osiris, ya no más demonios egipcios, ni romanos, ni nada. Me voy a ir directamente al Dios de Israel. Porque le costó la sangre del Mesías comprarme para yo ser parte de este pueblo. Sí. Qué importante que fuera así y que nuestros hijos lo empiecen a ver. Decir, ¿sabes qué? Aleluya. Aleluya. Estoy definido en esta cultura bíblica. Estoy definido y soy Israel en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Aleluya. ¿Dónde nos quedamos? Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la Torah de Yahweh esté en tu boca,
por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Así pues, de año en año, ¿lo leemos juntos? Cumplirás este estatuto en tu tiempo señalado. Y todos decimos, Amén. amén. Y con toda pasión. Fíjense que se nos está cantando este asunto con 2 meses de anticipación. Qué curioso que el Señor ponga, ¿verdad? Porque yo creo que esto es de parte del Eterno, que estas porciones se estén dando con esta anticipación. 2 meses de anticipación para que te prepares para Pesaj, para que hagas cochinito y en tu casa verdaderamente, ay no, verdad, eso no. No, ahora ¿cómo le vamos a decir? Alcancía, perdón. No, cochinito ya no es coche. Cochinito ni para la alcancía, ya nada con el cochinito. ¿Ok? Entonces, qué importante es que ya empecemos a hacer un apartadito, ¿sí? Y ya empecemos, ¿sabes qué? Más allá de lo que va a haber en la congregación, en la Quejilá, ¿sí? Yo voy a preparar algo especial en mi casa, ¿sí? Y lo voy a hacer en el día que cae. No voy a esperar que sea Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. No, espérame. No a Ramsés. No a Ramsés. Vamos a hacer campaña de aquí hasta que llegue. No a Ramsés. No, ¿cuál campaña? Ni vale la pena mencionarlo. Mejor sí al Yeshua el verdadero Mesías. ¿Sí? Y vamos haciéndolo como es. ¿Sí? Y empezar verdaderamente a invertirle, e invitar a la familia. Acuérdate, ¿cuánto invertías en la capirotada? Sale cara la capirotada. ¿Quién ha hecho capirotada? Pero buena, ¿no? Si la haces buena como debe de ser, ahí va el billete. Y con toda la felicidad del mundo te hacías tu capirotada. Ay, es viernes, hay que hacer tacos de pescado porque carne no. ¿Sí o no? Ahí estabas con tu ceviche, tus taquitos, etcétera. Le metías tiempo y dinero. ¿Sabes qué, hermanita, madre de familia? ¿Sí? Métele todas las ganas a las fiestas del Eterno. Amén. Métele todas las ganas así. Más que nunca, inviértele en tu familia. ¿Sí? Y si vamos a convocar, porque son santas convocaciones, invítalos, tráetelos y festejamos juntos. ¿Sí? Es necesario que nosotros podamos meterle verdaderamente, ahora sí que empeño, le metemos pasión a esto. ¿Sí? Y vamos a abrir un tiempo para que se pueda invitar a las personas. ¿Sí? Entonces, hay que echarle las ganas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. 12:5. Vuestros corderos serán sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre los 2 jambas y el dintel, las casas en que lo coman. Entonces se hacía todo este ritual y todo tenía que ver con una sombra de lo que había de venir. Una sombra que se iba a cumplir en Yeshua el Mesías. ¿Sí? Sigamos. Vamos a terminar, pero creo que en el Evangelio, fíjense qué importante que entendamos esto. Todo lo que pasó y que es aplicado en el Evangelio hacia el Mesías. El 27:62 de Mateo. Y al día siguiente, que es después de la preparación, que era la preparación del Cordero, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. ¿Sí? Nada más para que lo vean. 15:42. Era el día de preparación, es decir, la víspera de Shabbat. ¿Qué quiere decir? Víspera de el 15 de Aviv, que era el primer día de panes sin levadura, que era fiesta solemne. ¿Sí? Y lo vemos que está en Mateo, en Lucas, en Marcos, en Lucas, y dice Lucas 23:53, y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había sido puesto nadie todavía, todo cumpliendo la profecía, todo dándose en el tiempo exacto. 54, era día de la preparación y se acercaba el Shabbat. Y en Juan también, era la preparación de Pesaj, como la hora sexta,
y dice a los judíos: he aquí vuestro rey. En cada uno de los evangelios da una explicación acerca de la muerte y resurrección del Mesías. Y todo tenía que ver con Pesaj y los panes sin levadura, ¿sí? Y el tiempo de las primicias, ¿sí? Veamos. Esto llama mucho la atención, esto es de gran importancia, ¿no? Porque es como bien haciendo el Eterno todo lo que tenía que hacer para humillar a esas potestades egipcias. 12:12. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, heriré todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicio. ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Contra todos los dioses de Egipto Yo Yahweh. Y vemos, ¿verdad?, que en todas las cosas que que se estaban haciendo en cuanto al cordero, había una deidad egipcia que era de cordero. Entonces ellos adoraban al cordero. Imagínense al pueblo de Israel sacrificando 150,000 corderos y embarrando la sangre en los dinteles, ¿sí? Entonces había una lección clara hacia Egipto y sus dioses y sus creencias. Se estaba estableciendo el poderío, la supremacía del Dios de Israel, del Elohim de Israel, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad?, cómo el Señor hace las cosas. Y dice en 12:13: la sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. En su momento esto va a tener también una implicación profética para los últimos tiempos. Y es necesario que la sangre del cordero sea una señal en tu vida. Que realmente sea una señal en tu vida. Me acuerdo que se habla mucho acerca de esta señal, lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Pero ¿saben qué es la señal que habla la palabra de Dios para su pueblo en los últimos tiempos? Porque mucho se habla de la señal de la bestia. No, que si va a ser 666, que si va a ser del árabe, que es así, que es el... Bueno, una bola de cosas se habla. Pero no te has preocupado. Esto me llama mucho la atención porque oigo este comentario y me llama mucho la atención que mucho te preocupas por el 666 y no sé cuántas cosas, pero no nos hemos preocupado por cuál es la señal de parte del Eterno en nuestras vidas. ¿Cuál es la señal del Eterno en tu vida? ¿Cuál es? Dicen que el Shabbat es parte de... ¿Qué más? La fe en el Mesías. La fe en el Mesías. Amén. ¿Cuál es lo que se supone como señal en el pueblo? ¿Saben qué es la señal en el pueblo? ¿Sí? La Torah. La obediencia a la Torah. La Torah en la mente y en el corazón. El que tiene Torah en la mente y en el corazón tiene al Mesías. La guarda. El que tiene Torah en la mente y en el corazón guarda Shabbat. El que tiene Torah en la mente y en el corazón se va a mantener en integridad. Va a mejorar su moral, va a mejorar su ética, va a estar siempre tratando de agradar al Eterno. ¿Sí? Es necesario que la Torah sea esa señal en tu vida y que esté en la mente y en el corazón. Y aquí se dice, ¿no? Atarás esto como una señal en tu mano y en tu mente. Y lo vas a repetir, dice el Shema. Inculcarlo a tus hijos, cuando te sientes a la mesa, en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estará en las jambas de tu casa y en las puertas. ¿Qué está diciendo? Lo tienes que traer en todos lados. Y te lo vas a poner como tzitzit. Porque es una señal. ¿Saben para quién esta señal? Ya se sabe, ¿no? Para el pueblo. No, es para mí. Ay, que mal se ve o qué... No, es para mí. Es para mí. ¿Sí? Es mi señal para mí, porque no quiero dejar de guardar Shabbat. Es más, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito eres, Abba, porque en un momento tuvo que morir una persona para ser testimonio para todo el pueblo, porque no guardó Shabbat. Te doy gracias porque tú nos das esta enseñanza para vida de muchos, pero muchos, millones. Gracias por todo lo que tú nos das a través de tu Torah.
Gracias porque la Torah cobró vida en Yeshua HaMashiach y tuvo que derramarse su vida, su sangre, para comprar mucho pueblo para ti. Bendito eres para siempre. Gracias por este Shabbat, porque podemos terminarlo estudiando tu Torah. Cuán grande eres tú, Señor, que nos das libertad para hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Si amamos y honramos tu Shabbat, entonces tú, bendito Abba, vas a ser una delicia para nosotros. Que podamos entender, porque siempre oramos porque tú seas nuestro deleite, porque queremos estar bien contigo y no ponemos la vista en esto, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en lo que dice tu palabra. Si yo honro y bendigo tu día santo que nos has dado como regalo, tu día Kadosh, santo, bendecido, y quito mi pie de mis propios caminos y mi boca de hablar mis propias cosas para guardarlo, entonces bendito eres tú, Yahweh, tú vas a ser mi delicia. Que sea así, Señor, yo te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Haz un milagro en nosotros como congregación y que podamos entender la importancia que tú le das a las cosas. Revélanos todo esto, que baje a nuestro corazón, Señor, que vaya más allá de entender la palabra escrita, que vaya más allá, que baje al corazón, Señor, que amemos tu mandamiento, que nos deleitemos en tus principios, en tus designios, que entendamos que cumplir tu voluntad, ahí hay bendición, ahí tú quieres que tu pueblo esté. Gracias por habernos hecho tu pueblo. Gracias porque cada mandamiento es para tu pueblo Israel. Y en Yeshua HaMashiach somos tu pueblo Israel. Gracias, bendito Abba. Cuán grande es tu misericordia. Gracias por tus promesas. Y gracias porque en Yeshua somos partícipes de estos pactos, como lo dice tu palabra. En tus manos estamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias. Amén.